A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. Editorial correspondiente al 24 de mayo del 2024. El título del editorial de hoy es este: ¿Cómo estaremos el 3 de junio? Anímicamente, festejando, lamentando, viendo el futuro con optimismo al margen del resultado, etcétera, etcétera. ¿Cómo estaremos el 2 de junio? Y quiero tocar dos temas pequeños para luego ya dejar todo lo demás a esto que señalé aquí del título. Yo no sé si se han ustedes fijado lo que sucede el día de la elección, sea para presidentes municipales, diputados locales, gobernador del estado, diputados federales, senadores y presidente de la República. Y es una cosa curiosa la realización de eso que se llama la movilización. Hay estados ahorita donde Morena ya contrató y donde no pudo contratar, amenazó a los propietarios de unidades de transporte y en algunos casos a propietarios de taxis, que cuidado con contratarse con la oposición para trasladar a los electores a sus casillas. ¿Qué sucede en México? Que el elector es tan irresponsable. Estamos hablando en términos generales, por supuesto, hay muchísimos electores que dicen yo salgo a votar y desde muy temprano, desde antes de las 8 están ahí en la casilla, si se requiere alguna ayuda para los que están ahí, oiga que hay que traerles café, que un panecito, etcétera, etcétera. Pero hay otros que se atienen a que los partidos van a ir por ellos, los van a llevar a la casilla y luego los van a traer de regreso a su casa. Por eso, el día de la elección es un día donde los partidos gastan decenas de millones de pesos, pero una cantidad estratosférica así. ¿Y todo por qué? Porque el ciudadano es, iba a decir una palabra que termina en on, pero mejor uso la que termina en an, porque es un holgazán. Oye, fulano, ¿qué no vas a ir a votar? Es que no han venido por mí, dice. Quedaron aquí los del partido y quedaron de venir, pero no han venido. Oye, pero ve tú. No, está haciendo mucho calor. No, si no vienen por mí, yo no voy a votar. ¿Qué explica eso? ¿Cuáles son las razones para que el ciudadano mexicano vea como una obligación de los partidos el que le ponga un vehículo para trasladarlo al lugar donde está la casilla correspondiente a su sección electoral? Eso no se ve en otros países, bueno, en América Latina, por supuesto, pero en países incluso con menor desarrollo que el nuestro, no se ve eso. ¿Y a qué se debe esa conducta? ¿Qué la explica? La explica fundamentalmente dos cosas. Primero, la apatía, la holgazanería y el importamadrismo del elector. Y segundo, la complicidad del partido político. El partido político ya es casi un acto religioso que debe cumplirse al pie de la letra. El día de la elección, ya desde ahorita ya están cuántos taxis, cuántos lotros, ya habló con fulano, si el que tiene la flotilla esta, así como no, y todo, para que el sábado en la noche estén listos o acuartelados. El mismo partido político, en vez de hacer campaña en los 3 años previos, recuerde que hay elecciones cada 3 años, hacer campaña, educar al ciudadano para que entienda la responsabilidad de emitir el voto, ¿no? Entonces, evidentemente eso se presta a manipulación,
a presiones. Bueno, ahorita que voten ustedes, aquí lo estaremos esperando, les vamos a dar 500 pesos a cada uno o 200 pesos, etcétera, etcétera. Hay ahí dos partes que comparten, valga la cacofonía, esa responsabilidad. Los dos son responsables, los partidos políticos y sus dirigencias, sus cuadros, las áreas de formación ideológica, etcétera. Y por otro lado, el ciudadano. Si no vienen por mí, yo no salgo a votar. Si quieren que vote por ellos, que vengan por mí. ¿Qué se puede hacer ante eso? Lo único posible y legítimo, convencerlos, educar al ciudadano, a ayudarlo a que adquiera conciencia cívico-democrática. Pero eso se logra en el muy largo plazo. Es un cambio cultural profundo que los partidos tienen que realizar sistemática y permanentemente. De otra manera, seguiremos viendo los días de movilización electoral, así se le llama. En términos llanos sería el acarreo de votantes. Una práctica que era común hace 50, 60, 70 años y que no ha sido desterrada todavía. Y los 7 partidos hacen exactamente lo mismo. La cantidad que derrochan los 7 partidos el día 2 de junio, que van a derrochar, es gigantesca. Pero como son recursos públicos o recursos negros de mañosos o de gente que me vas a dar este contrato y yo te doy tanto para que se muevan o pongo vehículos, etcétera, etcétera. Ese es el México real. Esa es la política real de nuestro país. Ahora bien, he mencionado yo el caso de las finanzas públicas. Si ustedes escuchan al delicadito de Hacienda, no tenemos esto, las están fuertes, vamos a dejar una situación sólida porque no va a haber, porque las obras se van a terminar y ya no van a requerir recursos el próximo año y por lo tanto, y que el PIB y que esto y la mentira que te eché y ya. No es cierto eso. Las finanzas públicas están deshechas, están por los suelos. Digan lo que digan. Si usted es una persona que suele leer a Macario, sabrá que no estoy mintiendo. Macario es la persona que creo que sigue de la manera más sistemática y calificada las finanzas públicas en este país. Por eso, si a usted le interesa conocer la situación real de las finanzas públicas, lea a Macario, léalo. Escribe él 3 días en el periódico El Financiero de manera abierta, es gratuito para usted, o también suscríbase a su página o su canal en Patreon. Tiene que pagar una cuota, pero es muy baja, es accesible para mucha gente. Y tiene su podcast sobre coyuntura y otro sobre largo plazo. Es decir, búsquelo, pues haga el intento de informarse. Y si le interesa el tema de las finanzas públicas, no hay otro más que Macario. En ese sentido, Macario, en materia de finanzas públicas y el análisis de las mismas, es el one and only, Macario. ¿Por qué dicen los actuales funcionarios que está sólidamente? Porque son unos cobardes que no se atreven a decirle al ciudadano la realidad. Y la otra razón es porque ellos crearon este desastre, ya sea por omisión, por no parar al bulto, o por comisión, es decir, ellos cometieron faltas también, derroche, contratos mal dados, etcétera, etcétera. El hecho es que las finanzas públicas y su ruina actual es quizá uno de los 4 o 5 problemas más graves que deberá enfrentar quien resulte triunfador este 2 de junio. Y la otra cosa que quiero comentarle rápidamente antes de entrar al tema de cómo estaremos el 3 de junio es el sector externo
a México. México es un país que por geografía tiene su destino marcado. Tenemos 3.240 kilómetros de frontera terrestre con los Estados Unidos. Eso nos liga geográficamente. La contigüidad geográfica para algunos es una maldición, para otros es una bendición. ¿Por qué? Porque estamos junto a la economía número 1 del mundo, el país más poderoso del mundo, el país más avanzado en materia de economía de mercado del mundo. Eso es una bendición. Que no lo sepamos, que no lo querramos o que no querramos, no podamos o no sepamos aprovechar ese hecho geográfico. Eso es otra cosa. Pero la oportunidad ahí está. Durante muchos años nuestros gobernantes han dedicadose a atacar a los Estados Unidos en un acto que es estar de acuerdo con ellos mismos. Algo así como, mira, te voy a atacar y voy a decir que Cuba es un país soberano y que hay que apoyarlo y que acá y acá. Entonces los norteamericanos saben que eso es para la galería, pues. La realidad es que somos un país interdependiente, ligado estrechamente a Estados Unidos y Canadá en materia económica, política, cultural en buena parte y también en materia de seguridad y combate al terrorismo y a la delincuencia organizada o no. En ese sentido, y a partir fundamentalmente de la aprobación y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994, el 1 de enero, México ha quedado indisolublemente ligado a las economías canadiense y norteamericana. Que ahora el 2026, cuando renegociemos el TEMEC, etcétera, algunas cosas cosméticas se tendrán que cambiar, modificar alguna cosita, pero el tratado o el TEMEC va a continuar. ¿Por qué? Porque beneficia a los tres países. Beneficia a los tres países. Ahora bien, hay grupos en México y personajes en México que todavía viven en el siglo XIX o principios del siglo XX. El imperialismo yanqui, decía. Y todavía les duró la viada ya por los 60, con la guerra de Vietnam, etcétera. El imperialismo yanqui, hay que acabar con ello. Muera el imperialismo yanqui. Gritábamos en los años 60. Pues resulta que no murió el imperialismo yanqui, sino quien murió fue el revisionismo soviético, decían los chinos. La Unión Soviética ya no existe como país, por supuesto. En esas condiciones, pues, estar pretendiendo a estas alturas combatir a los Estados Unidos de la forma que quieran ustedes, no cooperar con ellos en el combate al crimen organizado, en establecer o buscar establecer una política migratoria razonable, razonada, etcétera. Pero si estamos combatiendo la colaboración para intercambiar información con las agencias de inteligencia, si estamos apapachando a estos caciquillos de pueblo, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, el títere Díaz-Canel de lo que queda de los Castro, etcétera, pues andamos mal, ¿no? Sin embargo, pues llegó un loquito a la presidencia de la República con el apoyo de 30 millones de mexicanos. Pero no va a durar toda la vida, hombre, ya se va. Y la anticientífica o la ingeniera, pues no tienen una mentalidad tan obtusa, tan cerrada como el caso del bulto. En algunas cosas, la anticientífica es más radical y cerrada que López, pero como dicen en mi tierra, hombre, en esto de la política y la relación con los Estados Unidos, o cabresteas o te ahorcas. Pero bueno, vamos a ver cuando llegue el momento
cuál va a ser la conducta y la visión de esas relaciones tan importantes que México debe tener con los Estados Unidos y Canadá y también con algunos países del resto del mundo. España, por ejemplo, que es el segundo inversionista en México. Pero bueno, pues ya andan peleándose por lo que pasó hace 500 años, pues ya sabrá cómo está el asunto, ¿no? Y todo por la influencia de la señora esposa del presidente, que dice que es doctor en historia, y las personas que lo colocó en la Secretaría de Educación, que en realidad trasnochados sesenteros, para eso nomás les alcanzó. Muy bien, vayamos ahora a la parte central del editorial. ¿Cómo vamos a estar el 3 de junio? Es más, diría yo, el 2 de junio en la noche, pero para que sea más claro, el 3 de junio. Recordemos que el 2 de junio a las 10 de la noche, la Lupe Tadei va a salir a dar a conocer el resultado del conteo rápido que un comité de especialistas habría elaborado, determinó una muestra de 7,100 casillas, habrán ya analizado los datos y dirán, esto es lo que hay en el conteo rápido. Entonces ahí prácticamente sabremos el nombre de la ganadora en la elección presidencial. Se llevarán a cabo 9 conteos rápidos para cada una de los 8 gobernadores y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y se dará más o menos a la misma hora o quizá un poco más tarde. El PREP, no le preste usted mucha atención al PREP. El PREP es un agregado de los resultados de las casillas a cómo van llegando. En un determinado momento pueden tardar las casillas de una cierta región, de un estado, porque está lloviendo, porque es inaccesible, etcétera. Pero no se preocupe porque el PREP no forma parte del proceso electoral. Nadie puede utilizar como prueba ante la sala superior del tribunal o ante el mismo INE, es que me daba la victoria el PREP. No es cierto, el PREP no da victorias. El PREP agrega datos y los pone ahí, punto. No hace una cosa más. En cambio, el conteo rápido sí es un ejercicio que forma parte del proceso electoral. Entonces, no se preocupe usted, pues, por eso. Pero vamos a suponer que el domingo por la noche se anuncia que la vencedora en la elección presidencial es la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz. ¿Cómo amanecería usted el lunes 3 de junio? ¿Cómo llegaría a su trabajo? Habría 2 posibilidades, las grandes. Que usted esté trabajando en un lugar donde lo controlan los chairos, los morenistas, y usted sea uno de esa minoría dentro de esa institución o de esa empresa. ¿Qué llegaría? ¿En qué plan llegaría? A ver, hijos de su tal por cual, llámela que no sé qué papalotearon. Y a ver, ¿tú qué decías, fulano, y que andabas ahí con la brugada? Ya ves, aquí nomás los chicharrones y las gelatinas de Xóchitl truenan. ¿Llegarían en ese plan bravero, retador? ¿O llegarían simplemente a hacer su trabajo? Si alguien le preguntara cómo está, estoy contento, ganó quien yo pensé merecía hacerlo, etcétera, pero vamos a ver qué sucede en la integración de las cámaras, una cosa prudente. Sin embargo, eso podría ser en Dinamarca o en Chile, acá en América, o en Suecia, en Canadá, en Estados Unidos, en Japón, pero en México, no, hombre. Nos robaron la elección, dirían, cometieron fraude electoral, esos de la Xóchitl fraudulentos, etcétera, etcétera. Estarían grite y grite los chairos, ni siquiera iban a dormir el domingo. Bueno, pues se judicializaría la elección, ir a la demanda, el INE, la sala superior, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero la pregunta para usted sería la misma. ¿Cómo se sentiría usted el día 3? ¿Feliz de la vida? ¿Ganó mi candidata, diría usted? ¿Iría radiante en el metrobús o en el microbús o en el Uber, si es usted acá medio fifí? ¿Cómo iría? ¿Qué le pareció a mi amigo, le diría al operador de Uber, la elección? No, pues fíjese, señor, que yo más bien, pues yo pensé que iba a ganar la doctora. Pero ¿cómo, señor? Si se veía claro que iba a ganar la ingeniera. Ah, bueno, está bien. O si el Uber es así medio de armas tomadas, a veces me baja del carro. Órale, vámonos, cabrón, órale, aquí no quiero ningún sochilero. Vámonos, afuera. Podría ser una reacción, ¿verdad? Pero en términos generales, yo le pediría a usted que piense cómo se va a comportar usted el día siguiente a la elección. ¿Y por qué le hago esta pregunta a los unos y a los otros? ¿Por qué? Porque la democracia es o las elecciones en un sistema democrático, es un accidente en el tiempo, es un punto donde unos ganan y otros pierden. Y las reglas de la vida democrática dicen que si no se han cometido delitos, que nada de fraude electoral, no diga eso, no, esa es una tontería. Si alguien le dice es que el fraude electoral, ni lo escuchen, es pura babosada, no tiene idea de lo que está diciendo. Muy bien. En una democracia, pues, uno gana y los otros pierden. El año que entra o dentro de 3 años puede ser al revés o puede ser el mismo. Pero en la democracia o en la vida democrática de las sociedades o de los países, eso es algo normal. Hoy gané, quizá mañana pierda, ¿no? Pero no es razón para que a uno se le sube estos hijos de la tal y se están burlando de mí. A ver, ¿por qué se burlan, hijos de la tal? No. Eso no es de un demócrata. Y creo que ya ha llegado el tiempo en que debemos entender la utilidad de ser un demócrata. En este tercer concierto de monólogos del domingo pasado, o creo que fue en tercer grado, una pregunta, no recuerdo quién se la hizo, no me acuerdo quién fue, si René Delgado, o alguien ahí de los 6 que estaban inclinando ahí la cerviz ante la anticientífica. ¿Aceptaría usted el resultado de la elección, etcétera, etcétera, el triunfo o la derrota, etcétera? Y en vez de contestar sí, como demócrata que soy, sí aceptaría el veredicto de la urna, sí aceptaría el resultado. Pero luego veríamos cómo se desarrolla el proceso, lo cual significa que no está dispuesta la señora a aceptar su derrota el día 2. ¿Cómo poder corregir o cómo poder salvar ese obstáculo? Muy sencillo. Vamos a ganar con 20 puntos de ventaja o 15 puntos de ventaja. Con eso, pues si no le gusta el proceso o no, pero ya no la trincamos con 20 puntos de ventaja. Y hágale como quiera. Órale, brótele. Tendrían que aceptar. Pero de no ser así, y en la medida en que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea más pequeña, en ese momento más rijosos se van a poner los chairos o los morenistas. Pero aún así, la pregunta sigue siendo válida. ¿Cómo va a encontrarse usted? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a llegar a su trabajo, a esto que el otro, al lugar donde se desempeña usted? ¿Cómo va a llegar usted el 3 de junio? Vale la pena que pensemos en ese día. ¿Por qué? Porque ya ahorita lo que hagamos es mínimo frente
a lo que prácticamente sería el resultado ya de la elección. Si bien hay muchos que van a cruzar la boleta o un nombre o un recuadro por un partido, el día 3 así por pero ya pienso que son más los que ya tienen prácticamente decidido su voto, aun cuando hay también los indecisos famosos. Pero esos indecisos ya están claros en que van a votar y tienen una o dos opciones, o por esta o por esta. Es decir, no sería muy complicado, pues. Pero es importante que entendamos el papel que tiene en la democracia aceptar las derrotas. Esa es una parte fundamental de la democracia. Hay que ser buenos perdedores, pero también buenos ganadores. ¿Por qué? Porque a partir del 3 de junio tendremos que seguir intentando construir este país y los morenistas van a seguir intentando destruirlo. Pues vamos a prepararnos para eso en todo caso. Pero no sentirnos acá los Juan Camaney, no sé qué, y que mira, o al revés, se robaron la elección y que... Yo les pediría pues que hubiera sensatez, prudencia, respeto y sobre todo civilidad a partir del 3 de junio. El país ya ha sido dividido, polarizado por esta banda de delincuentes que llegó al gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Ya no necesitamos más división, más polarización. Ya no. Tenemos demasiada y todavía va a durar algunos años. ¿Para qué echarle gasolina al fuego? Yo le pediría, pues, prudencia, sensatez, y si van a presentarse querellas o reclamaciones, que se hagan en el conducto legal correspondiente. Eso es lo que yo les pediría o les suplicaría a ustedes. Muy bien, en estos momentos termina la parte editorial de Platica con Ángel.